de hablar acerca de la importancia y la estructura de este tipo de exámenes periciales, quisiera generar pues como un marco, un contexto específico para que se entienda un poco de qué trata la disciplina sobre la cual se sustenta todo este contenido del daño psíquico. Entonces lo primero que tendré que describirles a ustedes es una subárea de la psicología que es bastante conocida, que es la psicología jurídica, la cual se puede definir como esta subárea de la psicología que se encarga de describir, explicar y predecir conductas humanas que tienen implicaciones y consecuencias jurídicas. Es decir, ya es una psicología que no solamente se encarga del estudio de las conductas humanas de manera general, sino de aquellas conductas humanas que ingresan precisamente al mundo del derecho. ¿Y por qué ingresan al mundo del derecho? Precisamente porque ese comportamiento humano, por ejemplo, en el caso del derecho penal, se ha visto inmerso o se acomoda más bien en un tipo penal, ¿cierto? Y eso tiene una consecuencia, una sanción. De inmediato vemos cómo este comportamiento ingresa como tal al mundo del derecho. Entonces, vemos que la psicología jurídica inicialmente se constituye como una intersección entre dos grandes disciplinas, entre la psicología y, por supuesto, también el derecho. Asimismo, la psicología jurídica tiene a su vez una serie de subespecialidades y una de ellas, que de hecho es la más importante, se denomina como la psicología forense. Pero es algo diferente que la psicología, que una psicología jurídica técnica aplicada específicamente a un contexto jurídico que son los tribunales de justicia, teniendo entonces como labor o como rol principal precisamente servir como auxiliar de la justicia. Entonces, luego de haber realizado pues este breve contexto para que ustedes comprendan de qué se trata un poco esta disciplina de la cual hago parte, voy a empezar a hablarles específicamente de lo que tiene que ver eso específicamente con la evaluación del daño psíquico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en psicología forense básicamente lo que se realizan son evaluaciones psicológicas forenses o también conocidos como peritajes psicológicos, ¿cierto? Entonces vamos a revisar específicamente lo que tiene que ver con el daño psíquico. Primero, ¿qué tenemos que decir de este tipo de pruebas periciales? Estamos ante una prueba científica, es decir, una prueba objetiva que cumple con toda una serie de estándares específicos que dan cuenta precisamente de un modelo científico que permite en estos casos evidenciar específicamente un daño psíquico. Es importante comenzar aclarando lo siguiente: la psicología de manera general es una ciencia, pero ustedes deben conocer que existen diversas tipologías de ciencia, entre las cuales podemos discriminar, por así decirlo, las ciencias exactas y las ciencias no exactas. En el caso de la psicología no estamos ante una ciencia exacta, sino ante una ciencia no exacta, y en ese sentido, por eso es que digamos que existe un consenso en el cual denominamos a la psicología como una disciplina científica que, para efectos de lo que vamos a ver a continuación, que es establecer en algunos casos nexos de causalidad, nunca nos vamos a referir en términos de certeza, sino en términos de posibilidades o de probabilidades, entendiendo la probabilidad como el concepto más cercano a la certeza. Pero esto respecto al nexo de causalidad, enseguida que hablo un poco acerca de los trastornos mentales, les explicaré pues la diferencia de dónde está la probabilidad, si en el nexo de causalidad o en el diagnóstico clínico de la psicopatología. Entonces tenemos una prueba objetiva que es realizada por un perito. El perito entonces es un experto y en ese sentido, esos peritos pueden tener dos calidades respecto de sus profesiones. Puede ser psicólogo o puede ser psiquiatra. Cualquiera de los dos precisamente puede realizar este tipo de evaluaciones sin ningún tipo de problema. Lo importante es que tengan una formación especializada, bien sea en el área de la psicología forense o de la psiquiatría forense. Tercero, permite establecer diagnósticos con criterios de universalidad, ¿cierto? Para ello, entonces, los psicólogos forenses utilizamos unos manuales diagnósticos, vamos a mirar enseguida algunos de ellos, especialmente el DSM-5-TR y la CIE-11, que nos permiten diagnosticar, por ejemplo, una esquizofrenia aquí en Colombia, en la China, en Estados Unidos, en África o en donde sea. ¿Cierto? Van a haber unos criterios específicos, delineados, delimitados en unos manuales que me permite identificar inequívocamente la presencia de una psicopatología en términos de universalidad que precisamente estará asociado a esa objetividad de esta disciplina científica. Bueno, determina el grado de severidad del daño, ¿cierto? En el caso del daño psíquico específico, si bien pueden haber una serie de alteraciones mentales o trastornos mentales específicos, pues habrán algunos que generen una mayor o menor afectación en las diferentes áreas específicas de la persona, su área familiar, personal, laboral, social, educativo. Asimismo puede repercutir específicamente en sus funciones psicológicas superiores, en su sensación, percepción, atención, memoria, inteligencia, lenguaje, motivación, y cada una de estas áreas puede verse afectada en
menor o mayor medida, de lo cual se podría inferir la magnitud, por así decirlo, del daño que se puede ocasionar con relación a la presencia del trastorno mental. Establece un nexo de causalidad. Esto es muy importante, ¿cierto? Nexo de causalidad ¿entre qué? Entre el hecho específico y el efecto del mismo, que para este caso específico del daño psíquico sería la ausencia o, si hay un nexo de causalidad, la presencia del trastorno mental. Es determinar si efectivamente el hecho, materia de investigación, por así decirlo, ha ocasionado, ¿cierto?, el trastorno mental o ha desencadenado la alteración mental de manera específica. Establece también recomendaciones para el tratamiento, no solo evidencia específicamente cuál es la psicopatología con la cual queda la persona, sino que también permite dar cuenta de cuál es el tratamiento psicológico y o psiquiátrico que se debe seguir precisamente para poder restablecer las condiciones de salud mental de la persona que ha sufrido el daño. Bueno, establece lineamientos para la tasación de la indemnización. Como lo han mencionado previamente los doctores aquí presentes, nuestro objetivo desde la psicología forense no es decir en términos cuantitativos de manera específica cuánto es que se tendría que pagar por el daño psíquico, pero sí dar algunos lineamientos precisamente atendiendo a la gravedad del daño, a la magnitud del mismo y a la recuperación que se requiere para que precisamente la autoridad judicial pueda tasar como tal en sentido económico como tal indemnización, ¿cierto? Bueno, y tiene un impacto positivo en la valoración judicial, pues sabemos entonces que la prueba pericial psicológica es un medio de prueba objetivo, científico, que precisamente le permite a las autoridades judiciales, específicamente en este caso que estamos hablando de perjuicios en general del derecho civil, que puedan dar entonces una cuantía, ¿cierto?, que se le asigne como tal a este tipo de daño psíquico. ¿Cuál es el objetivo entonces de este tipo de peritación sobre daño psíquico? Primero, establecer la presencia, si la llega a ver, porque no necesariamente cuando se hace una evaluación de estas quiere decir que una persona ha quedado afectada psicológicamente por un hecho, puede que no. Incluso se puede dar el caso que la víctima, por así decirlo, pueda estar simulando una psicopatología porque precisamente esté en búsqueda de una indemnización económica. Pero vamos a presumir que sí existe un daño, en este sentido el objetivo sería ¿cuál? Establecer la presencia precisamente de esa alteración en la salud mental que estaría asociada o que más bien sería generada por los hechos en materia de investigación. Ese es el primer objetivo. El segundo, determinar cuál es el tipo de tratamiento recomendado precisamente para la presencia de ese tipo de alteraciones mentales, ¿cierto? Identificando, por supuesto, su pronóstico y su duración. ¿En el marco de qué tipo de procesos? Penales, civiles o administrativos. ¿Cuál es el punto aquí? Para los psicólogos forenses, cuando se evalúa el concepto de daño psíquico, no tiene que ver exclusivamente con un área específica del derecho. O sea, no hablamos solamente de daño psíquico solo en el escenario del derecho civil o del derecho administrativo. Esto aplica para cualquiera de estos tres escenarios. ¿Por qué? Porque el daño psíquico precisamente es un trastorno mental en sentido clínico asociado a unos hechos que se puede ver en diferentes escenarios. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, pues esto surge a través de una denuncia, de un proceso penal, en el cual si se llega a demostrar que efectivamente hay una presencia de una alteración mental, pues en la parte final, como lo dijo la doctora al inicio, el incidente de reparación integral, pues se revisará, ¿cierto?, lo atinente a este tipo de daños, pero esto surge en el contexto penal, ¿cierto? En algunos casos, este tipo de indemnizaciones se pueden dar dentro del mismo proceso penal o también se pueden tramitar por fuera en la jurisdicción civil, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Pero también puede que no esté relacionada directamente con una conducta delictiva y no por ello no se vaya a generar un hecho, no vaya a generar un daño y que no por eso no pueda llegar a ser reclamado precisamente en otras jurisdicciones de manera directa como en el caso civil o el derecho administrativo específicamente. ¿Listo? Bueno. Y tercero, orientar a la autoridad en la búsqueda de la reparación de daños y perjuicios. Y digo orientar porque no somos nosotros los que definimos específicamente la tasación de la indemnización. Simplemente damos unos lineamientos para que precisamente la autoridad pueda definir en sentido económico cuánto se le deberá pagar a la víctima. Frente a ello es importante hacer alusión a algunos conceptos que son bien conocidos por ustedes, que son abogados, ¿cierto?, sobre el daño moral y el daño psíquico. Y quiero hacer esta alusión por una razón. Normalmente a los peritos, cuando nos llegan el oficio petitorio, que es ese documento formal que ustedes envían precisamente para solicitar el proceso de evaluación, a veces nos encontramos con que los abogados nos dicen no solo que evaluemos el daño psíquico y o psicológico, sino también que evaluemos el daño moral, ¿cierto? Entonces, eso da cuenta que probablemente no se tiene una claridad respecto de estos conceptos y específicamente cuál es el rol del psicólogo y o psiquiatra forense en este tipo de evaluaciones. ¿Por qué?
Miren ustedes que la definición del daño moral la tenemos como una respuesta a una agresión sufrida por unos hechos, pero es una respuesta emocional esperada, propia del hecho, que la persona queda entonces con mucha tristeza, siente angustia, puede sentir vergüenza, ¿cierto? Pero se supone que después ese estado emocional se puede llegar a recuperar, no queriendo decir que esto no tenga un valor indemnizatorio para efectos del derecho civil, porque lo tiene, ¿cierto? Y de hecho los abogados lo reclaman, pero en el marco del daño moral. Y nosotros, desde la psicología y desde la psiquiatría forense, no evaluamos daño moral, porque el daño moral es subjetivo. Al único que le compete realmente decir si se reconoce o no ese daño moral y de tasar el mismo es al juez. Nosotros ni siquiera lo evaluamos, claro, por supuesto, de la evaluación del daño psíquico se puede inferir también el daño moral, claro que sí, pero no es nuestro objeto de evaluación ni de peritación. Nosotros lo que evaluamos específicamente es el daño psíquico, en donde se evidencia un deterioro o un menoscabo de las funciones psíquicas, ¿cierto? Y precisamente que ese menoscabo esté asociado a la ocurrencia de un hecho externo, que es lo que realmente constituye la categoría de daño psíquico según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que lo ha establecido en sus diferentes. Entonces, el daño psíquico sí se asocia con una psicopatología, o al menos con una sintomatología psicopatológica. ¿Qué quiero decir con esto? La depresión, por ejemplo, es un trastorno mental que usted le cuenta en los manuales diagnósticos, tiene unos criterios, ¿cierto? Que da cuenta de los síntomas que presenta alguien que tiene depresión. Es posible que alguien cumpla, por ejemplo, un ejemplo, que la depresión tenga 6 elementos o 6 criterios necesarios para poderse diagnosticar y que el manual diga que se cumpla 4 de esos 6 para que se pueda llamar depresión. Pero cuando se analiza la persona, cuando se evalúa a la persona, nos damos cuenta que solamente tiene 1 o 2 y el manual te dice que mínimo 4. ¿Tiene depresión? No tiene depresión. No se puede diagnosticar como un cuadro depresivo, pero ¿qué sí tiene? Síntomas depresivos, que da cuenta también de una alteración, no en el marco de un cuadro clínico, pero sí de una afectación sintomatológica en ese sentido. Entonces se puede dar en ambas vías, pero siempre dando cuenta de la presencia de una alteración mental, vía síntomas o vía psicopatología, ¿cierto? Y esto obviamente es evaluado por el perito que, como les dije al inicio, puede ser psicólogo forense o psiquiatra forense. Otra pequeña diferencia entre el daño psíquico y perturbación psíquica. En el caso de medicina legal, porque es importante también que ustedes como abogados conozcan esto, es de pronto a qué entidad o ante qué tipo de perito yo debo recurrir cuando necesito que se haga una evaluación por daño psíquico. Pues ustedes tienen dos opciones. La primera opción, acudir directamente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿cierto? Para programar este tipo de evaluaciones y les van a ofrecer dos diferentes según el escenario y les van a hablar de daño psíquico y de perturbación psíquica. Entonces, por ejemplo, para descartar la de perturbación psíquica, si ustedes están en el marco de un proceso penal, ¿cierto? Esto normalmente casi siempre no lo pide tanto la defensa, sino la fiscalía, y no tienen mucha claridad respecto de la gravedad de la perturbación psíquica, como se llama el tipo penal, si es transitorio, si es permanente, solicitan entonces la evaluación, no tanto para que se diga cuál es el tratamiento o cuál va a ser la indemnización, sino simplemente para identificar cuál es el tipo penal, ¿cierto? Y sobre eso está marcado este tipo de evaluaciones, diferente de la del daño psíquico, y esta se sale específico de este escenario porque aquí no estamos buscando realmente cuál es el tipo penal que aplica para la perturbación psíquica, sino para identificar, uno, la ausencia o presencia de alteración mental y el nexo de causalidad que tiene con los hechos en materia de investigación. Asimismo, como poder establecer cuál es el tratamiento que sirva como base precisamente para poder realizar la indemnización económica. Bueno, ya eso pues es un tema más técnico, lo de la perturbación, ¿cierto? Eso es ya más del, insisto, el escenario penal, de si la perturbación o el daño, por así decirlo, duró menos de 120 días, de 120 a 180 días, o más de 180 días. Hablaremos de una perturbación psíquica, si está en el marco de los 120 a los 180 días, o si pasa de los 180 días, pues entonces estaremos en el marco de una perturbación de carácter permanente. Respecto de la pericia psicológica, algunos factores importantes que se deben tener en cuenta, especialmente de lo que nosotros le solicitamos a los abogados, o más bien lo que ustedes deberán de entregarnos a nosotros como peritos. Primero, sobre la solicitud escrita.
Debe haber entonces un documento, el oficio petitorio, que debe ser claro, ¿cierto? Que debe contener específicamente cuál es el motivo de la peritación y lo que nosotros denominamos como las preguntas judiciales. La pregunta judicial en este caso estará marcada en qué? En si existe una ausencia o presencia de un daño psíquico, no si existe daño moral. Olvídese la palabra daño moral para efectos de referirse a un psicólogo o un psiquiatra forense, por un lado. Y respecto a la documentación allegada, deben aportarnos entonces todo el expediente completo que contenga especialmente la demanda, por supuesto, si es en el ámbito del derecho civil y o administrativo, ¿cierto? Y por otro lado, las historias clínicas y las declaraciones de terceros si llegan a existir. ¿Qué sucede? Para efectos de la realización de este tipo de pericias sobre daño psíquico, es muy importante las historias clínicas, ¿cierto? Es importante que ustedes como abogados verifiquen que efectivamente tienen las historias clínicas, si efectivamente la persona ha tenido un historial, ¿cierto? Seguramente como mínimo sí lo ha tenido después del daño, pero si lo ha tenido previo al daño, también es muy importante. Desafortunadamente no en todos los casos las personas desde su adolescencia han acudido a un psicólogo o un psiquiatra y puede que no tenga la historia clínica, ¿cierto? Pero al igual, ustedes deben recopilar la máxima información posible que se tenga desde antes incluso del momento de los hechos. Podemos continuar. Bueno, entonces, esos procesos evaluativos en psicología forense básicamente están amparados en dos técnicas. La primera técnica es la técnica de la entrevista y la segunda técnica es la técnica de la aplicación de lo que nosotros denominamos como pruebas psicológicas. Entonces voy a hablarles un poco acerca de lo que es la entrevista. Existen diversos tipos de entrevistas. Según el protocolo de evaluación básica de medicina legal, se sugiere que para todos estos modelos evaluativos se utilice un modelo de entrevista semiestructurada, que no va a ser tan rígida, no tiene preguntas falso o verdadero de responda sí o no, sino que permite pues tener un guión, unos lineamientos respecto a los temas que se van a abordar, pero que es un poco más flexible y permite obtener información para efectos del proceso evaluativo. Segundo, esta entrevista entonces se deberá marcar en el hecho del contexto social y familiar del evaluado o el examinado antes, durante y después de los hechos materia de investigación. Tercero, tenemos entonces que realizar una exploración del estado del funcionamiento psíquico previo y posterior, uno, para determinar el nivel de afectación y dos, para empezar a establecer ese nexo de causalidad, para poder determinar si realmente, por ejemplo, un accidente de tránsito, para efectos de un ejemplo del derecho civil, pudo ocasionar, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, un trastorno por estrés postraumático, un trastorno depresivo, ¿cierto? Para saber si existía la depresión antes del hecho en materia de investigación o solo apareció después del hecho en materia de investigación. Y lo que ocasionó la depresión, si fue el accidente de tránsito o fue la muerte de un ser querido que justamente también falleció por esos días que se tuvo el accidente de tránsito. No es un trabajo tan sencillo de establecer ese nexo de causalidad, pero ese es el trabajo de los psicólogos y los psiquiatras forenses. Y por último, todo lo que tiene que ver con la identificación y descripción de los signos y síntomas, entendiendo los signos como lo que yo observo. Yo puedo observar en ese momento en ustedes una serie de signos, algunos de carácter patológico, otros no se preocupen, tranquilos, no lo estoy analizando, pero es signos, lo que yo observo como clínico. Otra cosa son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los que usted experimenta, los que usted sienta. Y el profe no sabe, pero yo estoy sintiendo ansiedad en este momento. Ese es su síntoma. Puede que yo lo observe como signo, atendiendo a qué? A una observación comportamental o conductual, como están sentados, cómo está la posición de sus cuerpos, si están moviendo las piernas, bueno, una cantidad de cosas que me dan cuenta precisamente de cómo se están sintiendo ustedes. Signos y síntomas. Bueno, continuemos. Luego de la entrevista, entonces tenemos algo que llamamos los test psicométricos o las pruebas psicológicas. Y alguien diría, bueno, pero ¿esto para qué si se supone que usted ya hizo la entrevista y ya identificó que la persona efectivamente tiene una depresión, unos síntomas que se asocian precisamente a la depresión? Recuerden que les dije que estamos ante una disciplina científica que es objetiva y en ese sentido estas pruebas psicológicas que se utilizan en la mayoría de los casos de carácter objetiva, porque hay otras que son proyectivas, pero pues no voy a extenderme mucho en eso, pues por ahora, dan cuenta precisamente de que la persona sí puede llegar a presentar ese tipo de trastorno mental, ¿cierto? Son pruebas tipo cuestionario que permiten establecer diagnósticos clínicos y decir si, por ejemplo, la persona realmente tiene o no una depresión. Pero hay que tener cuidado con esto.
No quiero decir que existe un test psicométrico que me permita generar un nexo de causalidad o que me permita a mí darme cuenta que el hecho sí generó la depresión. No, las pruebas psicológicas no sirven para eso, solo sirven para realizar detecciones de qué orden, de carácter clínico. El perito es el que tiene que hacer el trabajo en nexo de causalidad, que es el más complicado. Pero esta prueba me permite a mí decir que digamos que ese diagnóstico de depresión no fue formulado únicamente con eso que de manera coloquial se conoce como el ojo clínico. Yo lo vi, de inmediato vi unos cuantos comportamientos, me dijo un par de cosas, listo, usted tiene depresión, y lo rotulo, porque eso puede ser subjetivo, ¿cierto? Porque pueden haber fallas en el procedimiento. En ese sentido, si yo lo observé, si yo lo vi, si yo lo diagnostiqué, y aparte de eso hay una prueba psicológica específica, por ejemplo, el inventario de depresión de Beck, que me da como resultado que la persona tiene depresión, pues es todo un soporte técnico, un soporte científico, a que no estoy realizando un prejuicio, a que no es simplemente una observación realizada con un ojo clínico, sino que hay una prueba estandarizada, validada. Esto no es una prueba que lo inventamos en Brasil, esto es una prueba internacional que se utiliza en muchos países y que especialmente se deberán utilizar solo aquellas que estén validadas en el contexto colombiano, porque muy pocas en la actualidad, de hecho, no están, entre otras cosas, y eso es algo que ustedes como abogados también lo deben tener allí como referente. ¿Cuántas hay? Hay muchas. Las más conocidas y las más famosas. Una de ellas, el famoso MMPI-2, es un test, una prueba, pues tipo cuestionario, que contiene 567 reactivos. Es la prueba psicológica más importante, no solo de la psicología forense, sino también de la psicología clínica. Ahí le sale a usted absolutamente todo. Yo a veces le digo a mis estudiantes, a veces allí le puede salir hasta los problemas que tenía su mamá y su abuelita. Le sale absolutamente todo. Trastornos de personalidad, todo tipo de trastornos, todo tipo de sintomatologías psicopatológicas, por supuesto, entre las más importantes que evaluamos nosotros, ansiedad, depresión y estrés postraumático, que son las que se presentan con mayor regularidad en ese sentido. Podemos continuar. Luego entonces, de realizada ese proceso de entrevista, que en el caso privado, ¿cierto? No solo se entrevista a la víctima, sino que también puede haber unas entrevistas a personas que son denominadas como personas fuente de información colateral, ¿cierto? Como una especie de testigos, como ustedes lo denominan, familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos, a través de ellos, se pueden rastrear precisamente todos esos comportamientos que pueden estar asociados a sintomatologías psicopatológicas. Y es importante también conocer de ellos el desarrollo, ¿cierto? De esa supuesta alteración mental que pueden llegar a presentar este tipo de personas. Entonces, luego de haber hecho estas entrevistas, de aplicadas estas pruebas psicológicas, se procede entonces a hacer un análisis con toda la información, lo que vimos en las entrevistas, lo que arrojaron las pruebas psicológicas, lo que encontramos en el expediente que nos trasladó como tal el abogado, lo que decían las historias clínicas, lo que han dicho las declaraciones de terceros, para poder hacer como tal un diagnóstico que me permita a mí reconstruir, primero que todo, rasgos de personalidad. Segundo, estilos de afrontamiento previo al hecho traumático. Esta segunda parte es muy importante porque uno creería que un mismo hecho, pensemos en un accidente de tránsito, que es lo que más se presenta en el marco de la responsabilidad civil extracontractual. Un mismo accidente de tránsito creería uno que va a generar el mismo efecto psicológico en todas las personas y eso no es así. Puede que una persona, producto de precisamente, pongamos un ejemplo, todos vamos en un medio de transporte, en una buseta, ¿cierto? Nos dirigimos aquí bajando por la 30, sufrimos un fuerte accidente, ¿cierto? Hay una colisión bastante fuerte en ese sentido. Uno creería que el efecto psicológico de ese accidente que hemos padecido todos va a ser el mismo de todos. Y no va a ser así. Puede que a alguno no se le da absolutamente nada. Es más, ni siquiera haya necesidad de estar pensando en evaluar daño psíquico porque ni siquiera lo tiene. Pero puede que haya otro, ¿cierto? Que se vea seriamente afectado y que de entrada se vaya a psicoterapia. Quedó muy mal. Ya no es capaz ni siquiera de montarse en un medio de transporte. ¿De qué depende eso? De características individuales, de tipos o estilos de personalidad, de las estrategias de afrontamiento que puedan llegar a tener cada uno de ustedes. Y allí entonces hay un factor diferencial y por eso se debe evaluar cada caso en concreto. Segundo, el análisis de relato de la vivencia por parte de la víctima. Tercero, toda la sintomatología asociada, por supuesto, al trastorno mental. La realización de un diagnóstico clínico que les dije debe ser universal. Y hay dos posibilidades de realizar. Hay dos manuales internacionales. Uno que es el que hace parte, o más bien fue realizado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM, que actualmente va en la edición 5TR. Ha tenido muchas ediciones, entonces es importante que esos manuales pues siempre estén actualizados, porque si usted se encuentra en un análisis de un informe pericial que se hizo un diagnóstico clínico con base al DSM-3, que pues no creo que en la actualidad exista, pero tal vez DSM-4 o DSM-5, pues eso ya en usted debe generar serias dudas respecto de si ese que hizo la evaluación pericial realmente es un perito. ¿Por qué? Porque está desactualizado. De hecho, está utilizando manuales que no están vigentes. Respecto al DSM, ¿cierto? Que es el de la APA, sería la edición 5TR, solamente tiene trastornos mentales. Lo que usted va a observar en el DSM solamente son, ¿qué? Trastornos mentales de todo tipo, ¿cierto? Y la otra opción es la CIE-11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, ¿cierto? De la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y lo mismo va en su 11ª edición. Ay, es que yo encontré un diagnóstico que decía CIE-10, empezamos mal. Empiece a dudar del profesionalismo de ese supuesto perito que usted ha contratado. Entonces existen esas dos posibilidades, ¿cierto? Normalmente en psicología forense casi siempre nos inclinamos más hacia la utilización, junto con los psiquiatras, del DSM-5TR, mientras que en el contexto más europeo, España, países europeos, se utiliza más la clasificación de la CIE-11, al igual ambas, ¿cierto? Están encaminadas a establecer y diagnosticar esos trastornos mentales que son los mismos, una esquizofrenia es la misma en Colombia que en cualquier otro país. Bueno, eso respecto al diagnóstico clínico, que es dar cuenta de la psicopatología. Y es importante aclarar algo. Al inicio de mi conferencia les dije, nosotros no somos una ciencia exacta. Hablamos de posibilidades o de probabilidades, pero no respecto del diagnóstico clínico, sino respecto de ¿qué? Del diagnóstico forense. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, es que posiblemente tiene esquizofrenia, es que probablemente tiene un trastorno de personalidad, o que yo les diga a ustedes, es que ustedes posiblemente tienen gripa. Usted probablemente tiene algún tipo de enfermedad médica. No, usted está enfermo o no está enfermo, y sobre eso no hay dudas. Existe la entrevista, existen pruebas psicológicas, se puede diagnosticar casi que de manera certera la presencia como mínimo de la sintomatología asociada a un cuadro clínico. Sobre eso no hay duda. ¿Cuál es el punto? Y lo más complejo de esta evaluación, el nexo de causalidad. Eso es lo probable. ¿Qué es lo probable? Que el accidente de tránsito probablemente, es decir, lo más seguro fue que ocasionó ¿qué? Un daño psíquico. Y a eso es a lo que nos debemos dirigir. ¿Es posible? ¿Es probable? ¿O realmente no sucede? ¿Ok? Bueno, esto es que creo que nos falta una cosita. También, en este diagnóstico forense, entonces, estará pues como esta pregunta, que es la que yo les dejo allí. El diagnóstico clínico es el efecto del hecho en materia de investigación y, de ser así, ¿en qué modalidad se ha presentado? ¿Leve, moderado, grave o profundo? Y vamos a ver algunas indicaciones de este tipo de grados, por así decirlo, o de modalidades. Entonces, respecto de la leve, hay comprometido entonces o un área psicológica específica, es decir, la presencia de una sintomatología psicopatológica o de un trastorno mental, o de un área de relación. Se le afectó el área familiar, se le afectó el área social, se le afectó el área educativa. Es moderado, entonces lo mismo, hay una afectación psicopatológica del área psicológica y un área de relación. Miren que aquí ya es más grave el daño. Tercero, grave, hay un área psicológica y varias áreas de relación. No solo tiene un trastorno depresivo, sino que tiene problemas en su área laboral, social y familiar como mínimo. Hay entonces una modalidad grave del daño psíquico. Profunda, es una afectación donde pueden haber o concluir varias psicopatologías, y no solo varias psicopatologías, sino que su nivel de afectación de sus áreas vitales, personal, familiar, social, laboral, educativa, están afectadas prácticamente todas. Entonces vemos una severidad del daño mucho más grave que obviamente para efectos de la tasación, pues esto se deberá tener en cuenta, ¿cierto? ¿Qué tan incapacitado, por lo menos en sentido psíquico, ha quedado la persona después del evento traumático, por así decirlo? ¿Cuáles son los principales trastornos asociados al daño psíquico? Y digo esto porque, por ejemplo, un accidente de tránsito no siempre va a generar depresión. Depende, puede que no genere nada. Puede que a otro depresión, puede que a otro un trastorno de ansiedad, puede que a otro que tenía allí una serie de antecedentes previos, incluso se le pueda llegar a detonar, en el peor de los casos, un trastorno psicótico breve,
Puede que a otros se les detone también un trastorno del sueño, empiecen a padecer, por ejemplo, de insomnio, ¿cierto? Puede también llegar a desarrollar un trastorno fóbico, también puede desarrollar entonces una fobia, ¿cierto? Entonces, vemos varias posibilidades de psicopatologías, puede desarrollarse más de una, incluso pueden haber casos donde una persona, según el tipo de evento que se presente, puede llegar a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Empieza a consumir alcohol, cocaína, marihuana, otro tipo de sustancia psicoactiva, como efecto precisamente de ¿qué? De ese hecho que le ha generado tal nivel de ansiedad y tanto nivel de malestar que no lo soporta, no lo puede controlar y se refugia precisamente ¿en qué? En el consumo de este tipo de sustancias psicoactivas. Y eso sí que termina de agravar la situación. Pueden haber muchos, pero los principales que se observan en esos escenarios, ¿cierto? Específicamente son trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos relacionados con el trauma y el estrés. Ahora, para colocar algunos ejemplos en concretos, específicamente porque sé que la formación de la mayoría de ustedes en este momento está más enfocada en el derecho civil. Cuando realizamos este tipo de evaluaciones sobre daño psíquico, casi siempre está en el marco de accidentes de tránsito, ¿cierto? Que eso diríamos que está más enfocado en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces allí pueden ser varias cosas. A veces el problema ni siquiera es que solamente se detona esto, sino que se puede generar el famoso TEC o TCE, el trauma craneoencefálico, que es bastante común en accidentes de tránsito, donde quien lleva la peor parte, desafortunadamente, es el conductor de la moto. Se pega un fuerte golpe, seguramente en su lóbulo frontal, también depende del lóbulo donde reciba el mayor impacto, puede llegar a ser la afectación, casi siempre es en el lóbulo frontal, y desafortunadamente ese es el lóbulo más importante del funcionamiento psíquico y en ese sentido puede llegar a generar toda una serie de alteraciones, ¿cierto? Dependiendo también de la ubicación del lóbulo, pero puede tener problemas de atención, con problemas de memoria, con problemas, por ejemplo, para efectos de temas perceptivos, incluso puede llegar a presentar cambios comportamentales, conductas antisociales, porque en el lóbulo frontal está el desarrollo precisamente de todo lo asociado a la personalidad. No es extraño que si ustedes conocen de casos de personas que han sufrido fuertes golpes en la parte frontal de su cerebro, digan, pero se empieza a comportar más extraño, es más irritable, ahora es más impulsivo, ahora es más agresivo. Claro, eso es un efecto de un daño y de hecho esos daños son daños neurológicos que requieren incluso de pruebas especializadas, algunas neurológicas, otras propias de la neuropsicología, que dan cuenta que efectivamente el cerebro quedó con una lesión que se evidencia muy fácilmente. Y eso sí que es mucho más fácil de ver, ¿cierto? Pero no en todos los casos vemos traumas craneoencefálicos. Hay otro tipo de accidentes que ya generan es otro tipo de situaciones más de carácter psicológico y ahí es donde aparece precisamente trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y relacionados específicamente con el estrés. Finalmente, en el informe pericial, ustedes que se van a encontrar con unas conclusiones. ¿Y a qué debe responder las conclusiones? A las preguntas judiciales que solicitó la autoridad competente. En este caso, ¿quiénes? Los abogados, ustedes. Ya saben que no puede preguntar por el daño moral, pero sí por el daño psíquico o el daño psicológico. ¿Cuál fue su intensidad? ¿Cuál fue su gravedad? ¿Cierto? ¿Qué tratamiento requiere? La duración, el pronóstico, cuánto se puede demorar. Incluso también sería importante que ustedes como abogados tengan una idea de eso cuánto le va a costar, porque es que el objetivo aquí es intentar restablecerlo. ¿O ustedes se han preguntado si, por ejemplo, la depresión puede llegar a tener cura? Y si es así, ¿cuánto tiempo debe durar una persona en un tratamiento psicológico y psiquiátrico cuando tiene una patología como la depresión? Y de entrada se los voy a decir para que ustedes tengan una idea, porque ustedes en la demanda solicitan tentativamente. Cuando yo observo la mayoría de las demandas, casi siempre hablan por daño psíquico solamente de 100 salarios mínimos. Y uno diría, qué montón de plata. 130 millones por un daño psicológico. Créanme que eso no es mucho. Menos cuando hablamos, por ejemplo, que la consulta con un psiquiatra particular no se baja de 250.000 pesos y que la asistencia puede ser cada 15 días y que los fármacos que ellos recetan son bastante costosos. Y eso puede durar más o menos para que esté medianamente estable de 3 a 4 años. Y eso no garantiza que se le vaya a quitar porque después puede tener ¿qué? Recaídas. Entonces, uno intenta aproximarse, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta esos valores.
el nivel de gravedad del daño, el tratamiento que se requiere para que ustedes lo puedan solicitar por lo menos de una forma más cercana. Finalmente será el juez el que va a decir cuánto va a conceder, ¿cierto? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta esos aspectos. Entonces, responda a la pregunta judicial que ustedes me hacen, emitiendo primero diagnóstico clínico. No, no tiene nada. Entonces le voy a colocar un diagnóstico clínico. No tiene diagnóstico clínico, no tiene ninguna sintomatología, no tiene ningún trastorno mental. Pero si lo llega a tener, entonces lo colocaré allí. Puede tener 1, 2 más, depresión, ansiedad, diagnóstico clínico. Es que probablemente tiene depresión. ¿Cómo que probablemente tiene depresión? Tiene depresión. Sobre eso no hay duda. El asunto está abajo. Diagnóstico forense. ¿La depresión realmente fue generada por el accidente de tránsito? ¿Es el efecto del accidente de tránsito? ¿Es posible? ¿Es probable? Ese es el diagnóstico forense. ¿Existencia o no del daño psíquico? ¿Cierto? ¿Y bajo qué intensidad? ¿Es leve? ¿Moderado? ¿Es grave? ¿Es profundo? ¿Cierto? Y asimismo, establecer el tratamiento recomendable. Entonces, por ejemplo, cuando eso lo realizan los psicólogos, depresión, bueno, entonces se requiere o se sugiere que la persona ingrese en un tratamiento, dependiendo también, ¿no? Obviamente, como de el enfoque clínico o teórico más bien que utilice el psicólogo para recomendar algunos tipos de terapia. Los que trabajamos en el área forense, la mayoría estamos encaminados más por una corriente que se llama la psicología cognitiva, que por cuestiones de tiempo no puedo explicar, pero que a ustedes les quedará como tarea. Ahí van averiguando. Entonces puede decir, se sugiere terapia cognitivo-conductual de tantas sesiones durante tanto tiempo en interconsulta con psiquiatría. Y dan una idea. Es una sugerencia, no es obligatorio, incluso se puede optar porque el profesional que lo atienda, sea un psicólogo de corte, no sé, humanista, dinámico, bueno, varias escuelas en ese sentido, y es libre, pero por lo menos aquí se hace una recomendación para que ustedes, los abogados y la autoridad judicial, se hagan una idea. ¿Cuánto puede llegar a costar eso? Porque es importante que ustedes tengan claro algo. Y es que cuando yo voy a solicitar una indemnización para efectos de un daño psíquico, lo que busco es aproximarme en la mayor medida posible a cuánto me va a costar la reparación psicológica. Porque para otro tipo de indemnizaciones se pueden cobrar ¿en qué? Respecto del daño moral, que ustedes también lo solicitan, que también solicita más o menos 100 salarios mínimos, y también ¿en qué? El daño en vida de relación. Ahí están los otros cobros. Aquí por lo como mínimo, garantice y enfóquese en cuánto le va a costar intentar rehabilitar a esa persona que ha sufrido como tal el daño psíquico, ¿cierto? Y tercero, pues el tratamiento, lo que les estaba diciendo, modalidad, frecuencia y duración. Entonces, en síntesis, ¿cuáles son los aspectos que ustedes como abogados deben tener en cuenta precisamente para la indemnización económica? Primero, se debe tener en cuenta el tipo de afectación mental, ¿cierto?, de la víctima, cuál es su pronóstico y cuál es su duración. Y segundo, se deberá tener en cuenta entonces cuál es la descripción del tipo de tratamiento sugerido por el perito, psicólogo o psiquiatra forense, ¿cierto?, el número de sesiones y el tiempo estimado de tratamiento. Aprovecho aquí para cerrar una idea que como en la mitad de la exposición se las planteé de las opciones que ustedes tienen para solicitar este tipo de pericia, solo que me desvió un poco con el tema del derecho penal. Y es que ustedes pueden solicitar directamente este tipo de evaluaciones ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o ante un perito particular, psicólogo o psiquiatra forense. Obviamente, si ustedes lo hacen desde medicina legal, puede salir un poco más económico, puede estar alrededor, ahora han bajado mucho los precios en medicina legal, puede estar alrededor de un salario mínimo, es bastante económico. Si lo hace con un perito particular y ya usted estará empezando a hablar de unos 6 o 7 millones o de ahí para arriba, dependiendo de quién sea el perito, qué tan reconocido sea, qué tan experto sea, pero algo económico puede ser más o menos en esos valores. ¿Cuál es el punto? Que ustedes también es importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes deciden irse a medicina legal porque les parece que es mejor o porque creen que deben confiar mejor en esa institución solo les va a recibir a ustedes la solicitud de evaluación si se encuentra en el marco de lo público. Es decir, si esto hace parte del derecho administrativo o si especialmente surge en el marco de un proceso penal. Porque de no ser así, si es solamente civil,
El caso del accidente de tránsito, de la responsabilidad civil extracontractual, medicina legal les va a decir a ustedes, nosotros no evaluamos ese tipo de cosas. Entonces, sí o sí que le tocó hacer a usted, ir a buscar un perito particular o un perito privado. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si es derecho administrativo, derecho penal, medicina legal. Pero si es solo civil, entonces ya saben que deberá ser uno particular, o uno particular puede hacer cualquiera de los tres en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio. Sí, si de pronto hay lugar a ellos, unos 10 minuticos, ya con ellos finalizaríamos. Entonces quisiera saber si de pronto dentro del auditorio, me imagino que sí, se las buenas inquietudes. Yo tengo una pregunta respecto de la competencia del rector, sobre qué pasa cuando hay una persistencia. Cuando hay una persistencia, yo me imagino que el eso de totalidad pues, se modifica un poco en el sentido de decir, o sea, esa persona sí estaba, digamos, deprimida, pero la depresión se agravó o no, y cómo se determina, cómo afecta la prueba del nexo de totalidad allí. Muy importante tu pregunta. Y precisamente por eso les comentaba durante la ponencia que es muy importante que ustedes soliciten las historias clínicas, porque eso permite dar cuenta, por ejemplo, de preexistencia, ¿cierto?, de trastornos que pueden haber estado incluso antes de los hechos. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo puedo rastrear un trastorno depresivo con una sintomatología específica antes de los hechos, pero en la actualidad, como yo lo estoy evaluando y lo estoy observando, puedo darme cuenta que esa sintomatología pudo haberse exacerbado, es decir, que su trastorno pudo haber empeorado en ese sentido. Entonces, yo eso lo debo colocar en mi informe pericial. Claro, porque miren, cuando se trata de reparar un daño, digamos que esto más en términos del derecho civil, es propiamente de lo que realmente se dañó. Miren, yo a veces a mis estudiantes cuando hablo de esto, de los daños psíquicos y psicológicos, les coloco ejemplos bastante sencillos, por así decirlo. Y yo les digo, miren, si ustedes, aunque no lo sean, son los conductores de esa moto que sufre ese accidente de tránsito, y supongamos que no, no le pasó nada, hay daño psicológico ni nada, pero se le cayó su motito, usted se le dañó ¿qué? El retrovisor. Pero usted dice, no, pero esa llanta está lisa, subimos la llanta. Y esa pintura ya se estaba como deteriorando. Métale también esa pintura, ponele todo. Que se llama un parecido sobre la novela. Y le vamos a cobrar toda la edición, porque esto ya aquí. ¿Cierto? O le vamos a cobrar solamente lo que se dañó. En este caso, ¿qué es el daño psíquico? La depresión que tenía. No, eso es una psicopatología previa. Eso es una psicopatología preexistente. ¿Cuál es el trabajo del perito? Evidenciar así como abogada qué fue lo que se exacerbó y en qué medida esa exacerbación terminó de afectar otras áreas, porque pudo haber empeorado ese daño. Muy bien, tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Todo muy claro, porque los propios de preguntan a los asistentes. Hagamos un cuisecito, una hojita allí. Sí, aprovechemos. Aprovechemos. No, no vamos a llenar aquí daños psicológicos. Por favor, no se preocupen, no se preocupen por eso. Bueno, muchas gracias. ¿No tienen alguna pregunta? Bueno, sé que ya Sí, tal vez. entonces, no creo que brindarles un aplauso a los tanto de la de como mis estudiantes de la UCO, gracias por haber asistido y bueno, finalizado el evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El libro, sí, por favor. Si les parece para las Muy bien, eso. muy chévere. Muy bien.